Hola a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Hoy os traigo un vídeo correspondiente al tema 1.2 de la asignatura, referente a repaso de punteros del lenguaje C. Esos punteros que ya comenzasteis a conocer en la asignatura de sistemas informáticos del semestre primero. Voy a hacer un repaso desde cero, comenzando desde nivel cero de punteros. Así que espero que este vídeo sea de utilidad. ¿Vale? Voy con ello. Bien, empecemos con los conceptos fundamentales sobre lo que son los punteros. Los punteros son variables muy importantes en el lenguaje C, variables de memoria, se guardan en la memoria principal del computador y que sirven para contener en su interior no un dato, no a operar con él, sino una dirección de memoria donde reside un dato, ¿no? Bien, pues efectivamente estos datos apuntados por los punteros pueden ser de cualquier tipo fundamental, de cualquier tipo básico del lenguaje C, como son los tipos char, short, int, long o float o doble, los 6 tipos básicos, o también pueden servir los punteros para apuntar a datos llamados derivados, como son los arrays, las variables de tipo struct, unión, que son otros tipos de variables similares, etc. Bien. Todas estas variables de tipo llamadas punteros van a tener un determinado tamaño en bytes sucesivos en la memoria. Los tamaños típicos son 4 bytes u 8 bytes, dependiendo del procesador que tenga el computador, fundamentalmente. Si el procesador que tiene vuestro computador es de 32 bits, normalmente sus punteros, las variables de tipo puntero, serán de 32 bits, o sea, 4 bytes. Sin embargo, en los ordenadores ya más actuales, con procesadores de 64 bits, pues los punteros van a ser de 8 bytes. También se puede indicar al compilador del lenguaje C qué tamaño queréis para vuestros punteros, ¿no? Mediante argumentos opcionales en orden de compilación. En el laboratorio de programación de nuestra asignatura, los punteros ocupan 8 bytes. Sin embargo, en estos apuntes que vamos, de la asignatura que estoy explicando, vamos a suponer que son de 4 bytes, formato corto, para que sean más fáciles de manipular y de escribir, ¿no? Con más cortitos. Pero da igual, lo que cuento yo aquí sobre punteros de 4 bits es exactamente lo mismo para punteros de 8 bits. Lo que sí es absolutamente fundamental que entendáis es que el tamaño en bytes de un puntero no depende del tipo de dato apuntado, ¿no? O sea que en vuestro ordenador los punteros van a ser siempre de 4 bytes o siempre de 8 bytes, independientemente de si el puntero apunta a un dato int o apunta a un dato doble o apunta a cualquier cosa. ¿Vale? Bien, pues como digo, nosotros vamos a suponer que nuestros bytes son de formato corto, de tamaño, nuestros punteros son de formato corto de tamaño 4 bytes. Bien. ¿Cómo se declara una variable de tipo puntero? Ya sabéis que en el lenguaje C, antes de poder usar una variable de memoria, tenemos que declararla, ¿no? Bien, pues ¿cómo se declara un puntero? Pues es bien fácil. Primero se indica el tipo de dato apuntado por el puntero, ¿no? El tipo de dato al cual queremos que nuestro puntero vaya a apuntar. Después, el símbolo del asterisco, que es identificativo en el lenguaje C de un puntero. Y después del asterisco, el nombre que queráis inventaros para vuestro puntero. Y un punto y coma, ¿vale? Por ejemplo, esta declaración que tenéis aquí. Esta declara un puntero llamado P, que va a ser un puntero a datos int.
y solo a datos int. ¿Correcto? Este otro puntero que tenéis declarado aquí es un puntero que bautizamos con el nombre Q y es un puntero que va a servir para apuntar a datos doble. Ambos punteros miden lo mismo en la memoria, ocupan 4 bytes de formato corto u 8 bytes si manejamos punteros de formato largo. Bien, al declarar un puntero de estos, digamos que se reserva en la memoria los 4 bytes para él, pero el contenido que tiene es una dirección desconocida, es una dirección que llamamos de basura. En esa situación todavía no podemos hacer uso del puntero, porque no sabemos a dónde apunta. Para poder hacer uso del puntero, hay que cargarlo con la dirección de memoria de algún otro dato existente ya en nuestro programa. ¿Vale? Y mientras no esté correctamente inicializado un puntero, no podéis hacer uso de él mediante el operador de asterisco que ahora os voy a enseñar. Bien. Vale, pues existen dos operadores principales en lenguaje C utilizados para manipular los punteros. El primero es el operador, cuyo símbolo es el ampersand así se llama en inglés, que es el operador dirección D. Este es un operador unitario que se aplica por la izquierda a una variable, a un nombre de una variable, y devuelve la dirección de memoria donde reside esa variable. Ese es uno de los operadores fundamentales. Y el otro es el operador asterisco. Este operador se usa mucho en lenguaje C. Y que se llama en los libros operador de indirección, aunque a la hora de leerlo, el código fuente, yo lo traduzco como lo apuntado por. De manera que este operador, asterisco, solamente se puede aplicar por la izquierda, es un operador unitario. Se aplica por la izquierda a un puntero y lo que me devuelve es el dato apuntado por ese puntero. ¿Vale? Venga, veamos algunos ejemplos. Y también los voy a ir pintando aquí en mi hoja de dibujo. Por ejemplo, este programa Mind tan sencillo. Esta primera instrucción que tenéis aquí declara dos variables de tipo entero, dos variables de dato de tipo entero, de tipo int. La primera variable se llama n y además va a venir inicializada con el valor -10 en base 10. Y luego otra variable m. Esta no viene inicializada, por tanto contiene en principio un valor basura en su interior. Ambas son variables de tipo int. Y sabemos que los datos de tipo int ocupan 4 bytes normalmente. Así que cada una de estas ocupa 4 bytes sucesivos en la memoria. Por descender un poquito más en profundidad a nivel de bit, aquí tenéis cuál va a ser el contenido en bits de la variable n. Aquí tenéis sus 4 bytes, o sea, sus 32 bits. Y esta cadena que tenéis aquí es justamente el número -10 en binario complemento a 2, que es como se guardan los datos de tipo int en la memoria. El -10. Yo entiendo que el código complemento a 2 se os ha explicado en la asignatura de sistemas informáticos y pues que recordaréis la manera en que se escriben los números negativos en complemento a 2. Los números negativos se llenan de bits a 1 por la izquierda, porque el primer bit de la izquierda es el bit de signo, es negativo, un 1 significa negativo, y normalmente abundan en bits a 1, ¿no? Por la izquierda. Bueno, pues este es el número -10, ¿vale? En binario. Si lo que queréis es escribir esta información de forma más compacta, más cómoda, en su equivalente hexadecimal, pues el mismo dato -10 es esto que tenéis aquí, F6. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, pues son estos mismos bytes que tenéis aquí, pero expresados cada byte mediante dos cifras hexadecimales. Por ejemplo, este byte que tenéis aquí primero, esta primera cifra
que es el número de valor 15 en base 10, el número binario 15, se representa con la cifra hexadecimal F, ¿vale? Y este otro conjunto de 4 bits, también otra F. Bueno, pues estas dos son estas dos primeras FF que tienes aquí. El segundo byte, otra vez FF. Son estas dos Fs que tenéis aquí abajo. El tercer byte es otra doble FF. Y el último, veamos, esta es la cifra F de nuevo. Y esta es la cifra en hexadecimal, la 6. Estos 4 bits, su valor en base 10 es el número 6. Bueno, pues eso equivale a la cifra hexadecimal 6. Es esta F6 que tenéis aquí. Es la misma información, pero escrita en otro código más amigable, como es el hexadecimal. ¿Vale? Muy bien, pues este es el contenido que tiene mi variable n. Lo voy a ir pintando ya. Lo que tenemos es esto. Una variable n de 4 bytes, pues estos 4 sucesivos, en la memoria, y cuyo interior es todos estos bits que estoy pintando aquí. Y el último era F6. Así. Esta es mi variable n. También tengo declarada una variable m aquí. Otros 4 bytes habrá por ahí en la memoria, en algún sitio. Ojo, no tienen por qué estar sucesivas en la memoria la variable n y la m, están por libre cada cual. Pero aquí desconozco lo que hay. Como no ha sido inicializada esta variable, la m nace con valor llamado basura, no sé lo que hay en su interior. ¿Vale? Bien, hasta aquí hemos llegado. Y ahora este programa me declara un puntero llamado p, veis el asterisco, puntero a in. Bueno, pues eso hace que en mi memoria aparezca un puntero p, lo voy a pintar por aquí arriba. Estamos diciendo que nuestros punteros son también de formato corto de 4 bytes. Pues aquí aparece mi puntero p, 4 bytes. Residen, por supuesto, estos 4 bytes en algún otro sitio de la memoria, en algunas otras direcciones, ¿vale? En alguna otra dirección. Y en principio, con la simple declaración del puntero, yo no sé lo que tiene en su interior, no sé a qué dirección está apuntando. Dice que tiene una dirección de basura en este momento. Muy bien, pero esa dirección de basura le va a durar poco, porque justo a continuación veo que cargamos el puntero p con una dirección válida, con la dirección de la variable n. Veis el operador ampersand aplicado a n por su izquierda. Bueno, pues esto va a devolver la dirección del primero, ojo, del primero de los 4 bytes donde reside la variable n. ¿Vale? Aquí se supone, como ejemplo, pues se supone que esa dirección donde reside el primer byte de n, pues es esta. Es una dirección inventada, ¿vale? Pero para ponernos un ejemplo. Esta dirección de 4 bytes en binario puro. Las direcciones de memoria se almacenan en binario puro, sin signo, en direcciones siempre positivas. Dirección de 32 bits. Si queréis manejar o escribir esta dirección de forma más cómoda, mejor que usemos hexadecimal. Esta dirección es la misma en hexadecimal que esta otra de aquí arriba. Fijaros la transformación. 0C, ¿de dónde sale este 0C? Son estas dos primeras cifras hexadecimales que tenéis aquí. Este es el 0 y este 1100, eso es el valor 12 en base 10, que equivale a la cifra hexadecimal C. ¿Vale? Aquí esta otra que veo, esto es un 5, esos 4 bits conforman el valor 5 y esto es un 0. Pues aquí tenéis hexadecimal 50, el segundo byte. El tercer byte, esto es una F, y esto es la letra A,
porque es el valor numérico 10 en binario y 10 en hexadecimal se representa con la letra, aquí tenéis, FA. Y finalmente este es el dígito 8 y este es el dígito 2 en hexadecimal. 8, 2. ¿Vale? Pues supongamos que efectivamente mi variable n reside en esta dirección. 0C50 FA82. 0C50 FA82. ¿Vale? Esta es la dirección binaria de este primer byte de n. Y esa es la dirección que viene a parar aquí. 0C50. La estoy escribiendo ya esa dirección en esa decimal por no escribir tantos bits. FA82. ¿Vale? De manera que si esta es la dirección del primero de los bytes de la variable n, el segundo de los bytes está en la dirección 0C50 FA83. Uno más que 82, 83. El siguiente byte estará en 0C50 FA84 y el último 0C50 FA85. Esos son los 4 bytes sucesivos consumidos por esta variable n. ¿Vale? Y me las he apañado para guardar en el puntero p la dirección del primero de esos bytes. Desde este momento se dice que mi puntero p apunta a mi variable n. P está apuntando a n porque contiene la dirección del primer byte de n. Eso es lo que he hecho con esta instrucción. ¿Vale? Muy bien. Pues una vez que ya tengo este puntero p apuntando a n, ¿qué puedo hacer con él? Pues puedo usarlo para acceder al dato que hay en n y copiarlo en otro sitio, por ejemplo. Esto se hace con esta instrucción. Esto dice, mete en m igual a lo apuntado por p. Yo lo leo así, resulta muy cómodo. En lugar de decir m es igual a asterisco p o m es igual a en dirección de p, yo lo leo mejor como lo apuntado por, ¿vale? M es igual al apuntado por p. ¿Veis el operador asterisco? Es un operador unitario que se aplica sobre un puntero por su izquierda. Solamente sirve para aplicarlo a un puntero, nunca a un dato. Y devuelve el dato apuntado por p. Bueno, pues el dato apuntado por p es el número -10. Porque p está apuntando a n y n tiene un -10 en su interior, en base a 10. ¿Vale? Así que esto es lo mismo que si hubiéramos hecho una instrucción. M es igual a n, porque lo apuntado por p es n, o bien m igual a -10, porque n tiene un menos. ¿Vale? Así que en este momento, al ejecutar esta instrucción, vuelvo al dibujo, lo apuntado por p, o sea, asterisco p, es todo este número de 4 bytes que hay aquí. El sistema sabe que el dato ocupa 4 bytes, ¿vale? Así que le basta con que le dé la dirección del primero de ellos. El sistema ya sabe que un dato int ocupa 4 bytes. Y va a venir a esta dirección, lee ese número y lo copia en m, en la variable m. A partir de este momento, m ya deja de tener la basura que tenía y copia perfectamente los mismos bits que tiene la variable n. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y resulta que m tiene el mismo valor, -10, que está guardado en m. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos declarar un puntero, inicializarlo con una dirección válida y usarlo para acceder al dato apuntado por el primero. Bien, opcionalmente, estas dos tareas que estoy marcando aquí, la de declarar el puntero y debajo inicializarlo con una determinada dirección de memoria, eso se puede hacer en una misma instrucción. En una misma línea podéis aprovechar para declarar el puntero, que es esta primera parte, y luego asignarle un valor inicial como dirección de
algo, dirección de una variable ya previamente declarada y existente en mi programa. Bueno, pues os llamo la atención sobre esa instrucción porque es un poco engañosa. Este es el único caso excepcional en que aparece una expresión tal como esta. Estáis viendo aquí, ¿verdad? Asterisco P, esto igual a dirección de n. Y eso no es normal. Eso es solamente el caso excepcional en que estemos declarando e inicializando un puntero. Porque una vez que el puntero está ya declarado, para cargarle una determinada dirección hay que usar esta instrucción que tenéis aquí. P es igual a dirección de n. No se os ocurra poner aquí un asterisco, porque si lo ponéis estaréis diciendo, mete en el dato apuntado por P la dirección de n, y en un dato no se puede guardar una dirección. Este asterisco aquí no sirve, ¿vale? Sin embargo, aquí sí, porque estoy declarando el puntero y sobre la marcha inicializar. Caso excepcional, un poco confuso. Es el único caso en el que vais a ver una expresión como esta. Lo normal es ver expresiones como esta, aquí arriba, para cargar en un puntero P una dirección determinada. Simplemente hay que decir P igual a la dirección que sea. No pongáis un asterisco delante, que este es un error típico que soléis cometer mientras os familiarizáis con esto de los punteros. Perfecto. Vale, pues continuemos. Sí. Voy a profundizar un poco más en cómo se guardan realmente los bytes de un dato en la memoria, o incluso de un puntero, aunque esto se aparta un poco de la asignatura, es más bien tiene que ver con la arquitectura de computadores, es otra asignatura que veréis más adelante, pero pienso que es interesante daros aquí un anticipo sobre cómo se guardan los datos en la memoria. El concepto es el siguiente. En los datos de tipo multibyte, que efectivamente son todos los del lenguaje C, excepto el tipo char, el que es el único tipo que ocupa un solo byte, ¿vale? Sabéis que todos los demás tipos, el dato int ocupa 4 bytes, el dato double ocupa 8 bytes, el dato long ocupa 8 bytes, ¿vale? Pues en todos los datos de tipo multibyte, y también en los punteros, la información se guarda en la memoria siguiendo la siguiente norma. En la mayoría de los casos. Los bytes de menor peso del dato se guardan en las direcciones de memoria más bajas del dato. Y los bytes de mayor peso se guardan en las direcciones más altas. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, nuestra variable esta n que os he pintado hace un momento, de valor -10. Sabéis que es una variable de tipo int que ocupa 4 bytes sucesivos en la memoria, ya os lo he pintado hace un momento. Y su contenido en hexadecimal son estos bits o estas cifras hexadecimales. F6, os he explicado que eso es el número -10 en C2. Bueno, pues en este -10, el byte de menor peso de este código, de este número en C2, es el F6, es el byte de menor peso. Y el byte de mayor peso del numerito es este FF, el extremo de la izquierda. Bueno, pues en realidad, estamos diciendo que esta variable n está guardada en la dirección de memoria que hemos guardado en el puntero P. En la dirección de memoria está 0C50FA82. Ahí en esa dirección está el primer byte de mi variable n. Bueno, pues debéis de saber que en este primer byte, que es la dirección más baja de las 4 direcciones que tiene mi variable n, en esa dirección más baja se guarda el byte de menor peso, el F6. ¿Vale? No el FF, no el de mayor peso, sino el de menor peso. Y en la siguiente dirección, que será la que termina en 83, en 83, se guarda el segundo byte de segundo peso. Y en la dirección 84 se guarda el tercer byte del tercer peso. Y en la dirección más alta, que es la 85, se guarda el byte de mayor peso. Por tanto, me temo que lo que os he pintado en el dibujo, vuelvo a él,
no es del todo correcto. Veis que aquí os he puesto como que en la dirección más baja, 82, se guarda el byte de mayor peso de la variable n, y eso no es cierto. Realmente, las cosas están guardadas así. Esta dirección 82 es donde está guardado el byte de menor orden. Esta dirección 83 es donde está guardado el byte de segundo orden. La dirección 84 guarda el byte de tercer peso y en la dirección 85 se guarda el byte de último, de mayor peso. Así es como están guardadas las cosas, ¿vale? Pero cuando uso el operador dirección D, el sistema me devuelve de estos 4 bytes el de dirección más baja, ¿vale? Esto sí es correcto. Este puntero P guarda la dirección más baja de estas 4 que hay aquí. Pero ya a partir de ahora sabéis que en las direcciones más bajas se guardan los bytes de menor peso del dato, no los bytes de mayor peso. ¿Correcto? Bien. A ver, efectivamente, como dice aquí, esto significa que n ocupa los 4 bytes sucesivos de direcciones 82, 83, 84 y 85, ¿vale? Pero en el byte de dirección más baja, que es el 82, se guarda el byte de menor peso de la variable n, que es el F6, y no al revés. Correcto. Aquí tenéis escrito pues lo que os he pintado en el dibujo, ¿vale? En la dirección 82, que es la más baja, está el byte más bajo, F6. En la siguiente, el FF. Bueno, pues así es como se guardan todos los datos de tipo multibyte en lenguaje C y también los propios punteros. Igualmente pasa con un puntero. Por ejemplo, en este puntero que tengo yo aquí, ¿vale? Cuya dirección, pretende guardar la dirección esta, 0C50FA82, pues este puntero ocupa 4 bytes en la memoria, ¿verdad? Y estos bytes tendrán sus propias direcciones. Bueno, pues debéis de saber que el byte de menor peso de esta dirección, el 82, se guarda, suponed que se guarda en una dirección de memoria XXX, da igual cuál, ¿vale? Bueno, pues el segundo byte, de segundo peso de la dirección, se guarda en la dirección siguiente, XXX más 1. El tercer byte, el 50, se guarda en la dirección de memoria XXX más 2. Y el último byte, el de mayor peso de la dirección esta, se guarda en el byte XXX más 3. ¿Vale? La dirección más baja contiene el byte de menor peso de la dirección del puntero. Aquí es. Vale, pues este es el comportamiento en la mayoría de los computadores actuales, porque esto tiene que ver con la arquitectura con que están construidos, ¿vale? Sin embargo, existen algunos computadores con arquitecturas especiales en los que los datos se guardan justo con la lógica contraria. Es decir, los bytes de mayor peso se guardan en las direcciones más bajas, ¿vale? Pero esto es excepcional, esto no es lo habitual. Lo habitual es la lógica inversa a esta que os he contado ahora. Bueno, pues eso, por si en algún momento tenéis que descender a nivel de bits en el laboratorio o de ver los contenidos de los bytes, ya sabéis con qué lógica se guardan los datos. Venga, continuamos. Errores típicos que se suelen cometer al utilizar los punteros. Pues el habitual, usar el operador asterisco, el operador indirección o el operador apuntado por, como digo yo, cuando el puntero todavía no está correctamente inicializado. Cuando no sabemos a dónde apunta, contiene en su interior una dirección de basura y si hacéis uso del puntero con esa dirección de basura en su interior, probablemente haréis que el programa se rompa, el programa corte su ejecución y funcione mal. O también otro caso típico es cuando hacéis uso de operador asterisco con un puntero que tiene en su interior el valor null. ¿Qué es null? Null, todo con mayúsculas.
Bueno, pues esa es una constante simbólica muy importante en el lenguaje C y representa a un puntero de valor cero absoluto. Es como la dirección de memoria del primerísimo byte del banco de memoria de mi computador. El primer byte del banco de memoria es el que tiene dirección cero, porque todas las direcciones van crecientes en el banco de memoria desde cero para arriba. ¿Vale? Así que la dirección cero es la del primer byte de la memoria. Bueno, pues esa zona baja de la memoria del computador está reservada para el sistema operativo. Ahí no podemos guardar ninguna variable nuestra de nuestro programa. El sistema no nos lo permite. De manera que si tenemos un puntero inicializado con este valor null, aquí ve un ejemplo aquí abajo, y se nos ocurre hacer uso de él con el operador asterisco, nos va a salir un error de ejecución. El programa se rompe. No está permitido acceder a esa dirección de memoria para manipular. Bueno, pues vayamos a algunos ejemplos aquí. Voy a poner aquí esto. Y aquí también. Bien, veamos este ejemplito que tenemos aquí. Tengo mis dos variables n y m, la misma de antes. Ahora n está inicializado con el valor 10. Ok, variables de tipo dato entero. Luego veo aquí nada menos que tres punteros a tipo int. Veréis, estamos haciendo uso del mismo tipo int aquí para declarar un puntero, coma, otro puntero, coma, y otro puntero. Eso lo podemos hacer. Podemos declarar tres punteros en una misma línea del código fuente C si son punteros al mismo tipo de dato. Bueno, pues efectivamente surgen tres punteros. Uno llamado P, y además lo inicializo con la dirección de mi variable n, eso es lo mismo que hemos hecho antes. Declaro un puntero Q y no lo inicializo con nada, con lo cual surge en una situación peligrosa porque no tiene una dirección en su interior o la dirección que tiene es de basura y no sabemos a dónde acude. Y finalmente declaro un puntero R que lo inicializo con el puntero null, con el puntero 0. ¿Correcto? Esa es la situación de partida. Bueno, pues en esta situación, una instrucción como esta, m es igual al apuntado por p, esa es perfectamente correcta. Está bien. Porque sabemos en este momento a dónde apunta p. Fijaros, p está apuntando a la dirección de n, a la variable n. Por tanto, aquí sí puedo hacer uso del operador apuntado por, el asterisco, para acceder al número 10, que es el que hay en mi variable n, y copiarlo en m. ¿Ok? Así que m toma valor 10. Perfecto. Sin embargo, mirad esta segunda instrucción. Aquí pretendo hacer uso del operador indirección, el asterisco, cuando Q todavía no está inicializado. Esto seguro que va a dar un error de ejecución del programa. ¿Vale? Este es el error que tenéis que evitar. Y esta tercera instrucción también va a dar error, porque estoy intentando acceder con el operador asterisco al dato apuntado por R cuando R vale null. Bueno, pues eso está prohibido. Eso genera error de ejecución en el programa. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ese es uno de los típicos errores que debéis cuidar de no cometer. ¿Ok? Otro típico error. Cargar un puntero a un determinado tipo, pero cargarlo con la dirección de un dato de otro tipo diferente. Eso no se debe hacer porque vais a hacer que el programa no se rompa, el programa no va a romper su ejecución, pero va a dar resultados erróneos e inesperados. Vamos a verlo con este ejemplo. Este ejemplo aquí va. Mirad, aquí estamos declarando dos variables de dato de tipo doble. Una variable A, que se inicializa con el número 10.33, y una variable P, que de momento no se inicializa con nada. Vale, son datos, no hay problema. Y ahora veo aquí la declaración de un puntero, pero curiosamente no ha sido declarado como puntero a doble, como cabía de esperar, si lo vamos a usar para manipular estas variables, sino que probablemente por error se ha declarado como puntero int. Bueno, pues eso el compilador lo acepta perfectamente, pero el compilador sabe que P
sirve para apuntar solo a datos int. ¿Ok? Y ahora llego a la siguiente instrucción y se me ocurre cargar el puntero p con la dirección de A. Dirección de A. Bueno, siendo A un dato doble, voy a estar guardando en el puntero p la dirección de un dato de tipo doble, no de tipo int. Bueno, pues esta anomalía la detecta el compilador, pero la consiente. El compilador os va a generar un mensaje de warning. Warning, sabéis que significa simple aviso, pero no es error de compilación. Bueno, pues esta instrucción va a generar un warning diciendo algo así como indirección a diferentes tipos o algo por el estilo. En inglés, claro. Ok, pero el programa lo permite, el compilador lo acepta y genera un programa ejecutable. Pero P está apuntando a una cosa que es de tipo doble. Bueno, el problema surge ahora más adelante cuando intentéis hacer uso del puntero P para acceder al dato apuntado por él. Veis que esto diría, mete en la variable B, que es esta que hay aquí, una copia de lo apuntado por P. Y quizá, claro, lo que parece que queréis hacer es que el puntero P acceda al dato apuntado por él, que es este 10.33, y guarde una copia del 10.33 en B. Bueno, pues esto no va a funcionar correctamente, porque cuando el VC hace uso del operador asterisco, echa un vistazo a ver a qué tipo de dato está apuntando P. Y le hemos dicho que P apunta a un dato int. Así que el operador de indirección accede a estos bits o bytes que tiene la variable A y la intenta leer esa información como si fuera un dato int en código binario complemento a 2. Cuando resulta que esta información 10.33 no está codificada en código complemento a 2. Está codificada en otro código mucho más elaborado que se llama IEcubo 754 de coma flotante, que no tiene nada que ver con el complemento a 2. Así que el operador indirección va a leer una información de forma errónea y va a devolver un número rarísimo. Yo ya he hecho la prueba y el número que devuelve, en lugar del 10.33 que quizá estábamos esperando, el número que interpreta en complemento a 2 es el -1 por 10 elevado a más 9. Eso es la E significa por 10 elevado a. ¿Vale? -1.03 por 10 elevado a 9. Nada que ver con el 10.33. ¿De acuerdo? Y ese número es el que mete en la variable B. Mete este número. Total, que si ahora vais en el programa e intentáis imprimir en modo %LG, la L porque es un dato de tipo doble, ¿vale? Y la G pues para que salga en modo compacto. Intentáis imprimir las variables A y B, quizá esperando que la variable B contenga el mismo dato 10.33 que tiene A, y os lleváis la sorpresa mayúscula cuando veis que la variable B tiene esta cosa en su interior. Y os decís, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale este numerito? Pues sale porque le habéis dicho al sistema que el puntero P apunta a un int. Y entonces el puntero P ha trabajado como si estuviera manipulando datos int. Y eso ha traído como consecuencia este error. Aquí lo que tendríais que haber hecho para que ese error no se produzca es declarar el puntero P en lugar de puntero int, declararlo puntero a doble. Ahora sí, si P apunta a un doble, cuando hagáis esta instrucción, D es igual a la apuntada por P, ahora sí que el sistema sabe que tiene que leer el dato en formato de coma flotante. Accede a la variable A, que es la apuntada por P, lee el 10.33 correctamente y lo asigna a D. En ese caso tendríais A y B iguales, con valor 10.33 ambos. ¿Vale? Bueno, pues consecuencia de no fijaros bien en el tipo de dato apuntado por el puntero. Porque efectivamente en esta asignatura, en la mayoría de los punteros que usamos son punteros a int. Y siempre que declaramos un puntero, siempre ponemos int puntero p. Así que cuando llegáis al laboratorio y os toca declarar un puntero, así a ojos cerrados decís, venga, declaro el puntero a int, como casi siempre en los apuntes de la asignatura. Bueno, pues no siempre hay que declarar puntero int, depende de
a qué tipo de datos estás manipulando, ¿vale? Si estamos manipulando datos de tipo doble, declárate un puntero a doble, no un puntero a int. Bueno, pues ya estáis advertidos sobre este típico error también que se suele cometer. Pasemos al siguiente apartado. Empezamos a ver las operaciones habituales que se pueden realizar con los punteros. Son bastantes, porque efectivamente estas variables punteros son las que prestan una especial potencia al lenguaje C y lo distingue de otros lenguajes. Su especial facilidad para manipular la memoria gracias a los punteros. Así que tenemos que habituarnos a usar punteros en este lenguaje. Y se pueden hacer muchas cosas con los punteros en el lenguaje. Por ejemplo, lo más sencillo, podemos copiar un puntero en otro, simplemente con el operador igual, con el operador típico de asignación. Veámoslo en este ejemplito. Aquí veo lo siguiente. Veo una variable de dato de tipo int, se llama A, inicializada con el valor 10. Y hemos declarado dos punteros a int, ¿vale? Dos punteros, el P y el Q, de momento sin inicializar. Y ahora paso a la siguiente instrucción, que me sirve para inicializar mi puntero P con la dirección de memoria de A. P es igual a la dirección de A. Por tanto, imaginaos ahora que el puntero P está apuntando a A, ¿vale? Y ahora veo esta instrucción, Q igual a P, y lo que hace es meter en el puntero Q la misma dirección de memoria que hay guardada en P. Por tanto, Q también apunta a la variable A. Ambos punteros están apuntando al mismo sitio. Eso es perfectamente aceptable en lenguaje C. Y para copiar un puntero sobre otro, fijaros, simplemente con un igual, símbolo de igual. ¿Vale? Pues eso es fácil. No lo voy a pintar. Vamos al segundo tipo de operación. Este sí que va a requerir que lo pinte en mi hoja de dibujo. Otra cosa que se puede hacer con los punteros. Podemos sumar o restar a un puntero un número entero. Bien, esto solamente es útil cuando estamos manipulando un array de datos. Cuando estamos usando el puntero para manipular un array de datos en la memoria. Lo vamos a ver con este ejemplito que tenemos. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de cómo se le puede sumar un entero a un puntero. P más 3 o P menos 2. Vamos a ver ahora el efecto que eso tiene. Y lo vamos a ver pues, sobre este array de 100 datos de tipo int que se llama X. ¿Vale? Ahora os lo pinto. Es una sucesión de 100 datos de tipo int seguidos. Y veo que también aprovecho esta misma línea para declarar un puntero a int, sigue siendo int el tipo básico de esta línea, un puntero llamado P, y lo inicializo con la dirección de memoria de X sub 3. Venga, voy a pintaros esto en un momento. Bien, tengo mi array X aquí. Un array muy extenso de 100 elementos de tipo int. 1, 2. Vale, este es mi array X. El primer elemento se llama X sub 0. El segundo X sub 1, 2, 3. Voy a seguir un poco más. 4, 5 y 6. Puntos suspensivos. Y el último elemento, si tenemos 100 elementos en el array, el último no es el X sub 100, ojo con eso, sino es el X sub 99. Porque contando con la posición 0 ya tengo ahí 100 datos.
Por cierto, todas estas casillas son datos int, o sea que cada una de ellas ocupa 4 bytes. Voy a poner aquí estas líneas cortitas indicando que cada elemento consta de 4 partes, 4 bytes sucesivos. De manera que todo este array mide en total 100 por 4, 400 bytes seguidos en la memoria. ¿Vale? 100 elementos, 4 bytes cada uno. Y en principio parece que este array nace vacío, no lo estoy inicializando con nada, así que todo el momento tiene valor basura ahí. ¿Y qué más hemos visto? Un momento. Declaro un puntero P y lo inicializo apuntando a la dirección de X sub 3. Pues este puntero P está aquí. P. Estoy suponiendo también que mi puntero es de formato corto, otros 4 bytes ocupan la memoria. Y lo inicializo con la dirección de X sub 3. Mirad con esta dirección. X sub 3 es este elemento de aquí. Así que esto lo voy a pintar así. Apunta a X3. ¿Vale? Eso es lo que he conseguido con la primera instrucción. Y ahora llego a esta instrucción que dice, mete en P el resultado de P más 3. Bueno, pues lo que debéis de saber es que P más 3, cuando se le suma un número entero a un puntero, este operador más devuelve como resultado una nueva dirección de memoria, justamente la del elemento del array que se encuentra 3 posiciones por encima del apuntado por P. Mirad, P más 3 es la dirección de X sub 6. Si P es la dirección de X sub 3, esta de aquí es la dirección P más 1, esta de acá es la dirección P más 2 y esta es la dirección P más 3. Devuelven direcciones, el operador este más. Bueno, pues si esta dirección P más 3 la guardo de nuevo en P, porque la instrucción dice P igual a P más 3, lo que habré conseguido es que P deje de apuntar a X sub 3 y pasa a apuntar a X sub 6. Esto ya no está aquí. Eso es lo que he conseguido con esta instrucción, P igual a P más 3. Y si estando en esa situación, ejecuto esta otra instrucción, P igual a P menos 2, probablemente ya intuís que devuelve la dirección P menos 2. Pues la expresión P menos 2 devuelve la dirección del elemento colocado 2 posiciones antes del que está ahora siendo apuntado por P. Y voy al dibujo. Si P ahora está apuntando aquí, P menos 1 es la del elemento anterior, P menos 2 es la del elemento todavía anterior. La de X sub 4, ¿vale? Por tanto, si hago P igual a P menos 2, consigo que este P se mueva de nuevo y pase a apuntar a lo que llamamos X sub 4. Esto ya deja de estar aquí. ¿Vale? Muy bien. Pues esto es lo que se llama aritmética de punteros en lenguaje C, lo que permite realizar estas sumas, estas restas de números enteros a los punteros. Que presta bastante potencia para manipular arrays. Por cierto, para aquellos que sepáis un poquito más de C, esto de P igual a P más 3 también se puede codificar así. P más igual 3. Para aquellos que conocéis el operador más igual, ¿vale? Este otro también sirve como P menos igual 2, punto y coma. Esta expresión equivale 100% a P igual a P más 3. Y esta otra equivale. ¿Vale? Muy bien, pues eso es lo que sucede cuando sumamos un número entero a un puntero. Veamos qué más cosas se pueden hacer con los punteros. Los podemos incrementar
con el operador famoso en lenguaje C, el más, o decrementar en una unidad, con el menos, un puntero. También esto solamente tiene utilidad si estamos manipulando un array. No sirve hacer tal cosa si nuestro puntero está apuntando a una variable unitaria suelta en la memoria. No tiene sentido. Pero en un array sí que puede tener sentido. Veámoslo con este ejemplo de antes. Bien. Tenemos aquí el mismo array de 100 elementos X, y el mismo puntero P inicializado apuntando a sub 3. Voy a pintarlo de nuevo. ¿Vale? Vamos. Y no puedo hacer uso del mismo array anterior porque no tengo facilidad para borrar esas flechas que he pintado arriba. Así que esto me obliga a hacerlo aquí de nuevo. Sub 2, sub 3. Y tengo un punterito P por aquí, también con sus 4 bytes de tamaño, P, inicializado para apuntar a la dirección de X3. Así es la situación mía de partida ahora. Bien, pues aquí tenéis el operador de incremento, más. Lo único que hace es sumar un 1 al puntero P. Equivale a esta instrucción que tenéis aquí, P igual a P más 1. Así que si entendisteis lo que explicamos aquí antes, entenderéis que esto de P igual a P más 1 lo que hace es que el puntero P pase a apuntar al siguiente elemento por encima del array. Da un saltito de una posición hacia arriba. Y un P menos menos, como este, pues al contrario, da un salto hacia atrás de una posición en el array, hacia abajo. ¿Vale? Sin embargo, resulta que, bueno, vamos a simular estas dos instrucciones. Resulta que el operador más o el menos tiene dos posibles maneras de atacar a su variable sobre la que está operando. Es un operador unitario que se aplica sobre una variable, pero se la puede aplicar por su derecha, como está aquí, o por su izquierda. Bueno, pues el efecto es muy importante, pero en estas instrucciones que estamos mostrando aquí no tienen demasiado efecto porque no está conviviendo este operador más con ningún otro operador en su instrucción. Resulta que el operador más de prefijo, que se aplica por la izquierda, es de muy alta prioridad y hace que se ejecute lo primero de todo, el incremento, y más tarde los demás operadores. Sin embargo, el operador más de tipo sufijo, como este que se aplica por la derecha a su variable, es de bajísima prioridad, de manera que el incremento se realiza lo último de todo, después de haber ejecutado todos los demás operadores que hay en su expresión. ¿Vale? Esa es la diferencia entre estas dos variantes. Sin embargo, aquí la instrucción termina en este punto y coma. Este más no está pugnando por su prioridad con ningún otro operador en su instrucción, así que sencillamente lo que hace es incrementar en 1 el puntero P. Lo mismo que este, incrementa en 1 por segunda vez el puntero P. Así que si ejecuto estas dos instrucciones seguidas, que son dos incrementos, me parece que el puntero P terminará apuntando a X5, ¿verdad? Si P está apuntando a X3, un primer más hace que pase a apuntar a X4, y un segundo P++ pasa a apuntar a X5. ¿Vale? Así que P pasaría a apuntar aquí, a X5. Bien. Si estando en esa situación
ejecuto estas dos instrucciones de tipo decremento, menos menos, pues de nuevo voy a dar dos saltitos hacia abajo y el puntero P volverá a apuntar al elemento X sub 3 de partida. Lo vuelvo a dejar donde está. Bien. Aquí ahora vemos, vamos a ver mejor el efecto de la diferencia entre el operador de tipo prefijo y el operador de tipo sufijo. ¿Veis aquí estas dos instrucciones? Que tenéis acá, en las que tenemos los mismos operadores, pero la diferencia es que aquí estoy usando un operador de incremento de alta prioridad, de tipo prefijo, y aquí el de baja prioridad. Pues mirad, eso hace que sucedan las cosas en el siguiente orden. Como este operador más es de alta prioridad, se ejecuta lo primero de todo en esta expresión. Así que esta instrucción equivale a dos instrucciones seguidas y en este orden. Primero, incrementamos P. Y con ese puntero P ya incrementado, se realiza el resto de la expresión. X sub 0 es igual a lo apuntado por P. Así que el efecto de esto será lo siguiente. Primero incrementamos P, ¿verdad? Vamos a incrementar P en mi dibujo. Al incrementar P pasa a apuntar a X sub 4. Ya no está apuntando a X sub 3, sino a X sub 4. Y con P apuntando ahí, realizamos lo siguiente. Mete en X sub 0 una copia de lo apuntado por P. ¿Qué es X sub 0? Pues X sub 0 es esta caja. Y lo que vamos a estar copiando en X sub 0 es una copia de lo que haya aquí en X sub 4. Este valor que hay en X sub 4, que es lo que está siendo apuntado por P, se copia aquí. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de usar el operador de alta prioridad usamos el de baja prioridad? El más de tipo sufijo. ¿Mm? Bueno, pues resulta que ahora es justamente al revés. El operador de tipo sufijo es de bajísima prioridad, se ejecuta lo último de todo. Incluso, sorprendentemente, más tarde que el operador de asignación, más tarde que el igual. Así que esta instrucción equivale ahora a estas otras dos instrucciones en este orden. Primero, ¿vale? Copiamos en X sub 0 el dato apuntado por P cuando P todavía no ha sido incrementado. O sea, cuando P estaba apuntando a X sub 3. Y una vez que eso ha sido copiado, entonces es cuando se incrementa el puntero P. Fijaros, incluso más tarde que hacer la asignación. Y esto es engañoso, porque aquí uno puede pensar que el más se tiene que ejecutar antes del igual. Bueno, pues en el lenguaje C no. Este operador de tipo sufijo se ejecuta más tarde que en la asignación. Así que lo que va a suceder es lo siguiente. X sub 0 es igual a lo apuntado por P. Voy a pintarlo. P estaba apuntando aquí, ojo, olvidaros de esta flecha. Esta flecha ya no está. Bueno, pues lo que estará sucediendo es que meteré en X sub 0, en esta caja, el dato X sub 3, ya no X sub 4 como antes. Estaré metiendo una copia de este dato. Una copia pasa de aquí a acá. Y una vez que esa copia se ha hecho, entonces se ejecuta el P++, con lo cual el puntero termina apuntando a X sub 4. Pero ahí se queda, no accedemos a X sub 4 para nada. El puntero P queda apuntando a X sub 4. Bueno, pues eso es. Estas son las peculiaridades del operador de incremento. El lenguaje C, ya digo, muy útil, muy conocido, pero muy problemático debido a estas dos variables que tiene, de tipo prefijo y sufijo, ¿vale? Que a veces nos da que pensar en qué orden se realizan las cosas. Mi consejo sería que si no tenéis muy claro cuál es el efecto que va a conllevar el meter el operador de incremento en una expresión más compleja, mi consejo es que lo saquéis. Es decir, que hagáis primero una expresión, el primer paso, y luego el P++ aparte. No mezcléis, no metáis el más dentro de las expresiones complejas, a menos que tengáis muy claro cómo trabaja.
Bueno, pues eso es, el operador de incremento se puede aplicar a los punteros. Y ya sabéis el efecto que tiene, ¿eh? Saltitos de uno en uno para arriba o para abajo en el array. Bien, digamos. Otra cosa que se puede hacer con los punteros es restar dos punteros entre sí. Punteros, claro, que sean del mismo tipo. Punteros a int, punteros a doble, pero los dos del mismo tipo. También esto es de utilidad solo cuando estamos trabajando con un array. Muy bien. ¿Qué resultado obtenemos cuando restamos entre sí dos punteros? Veámoslo con este ejemplo que tenéis aquí. Tenemos el mismo array X de 100 elementos y una variable suelta n, de tipo entero. Veamos. Tengo aquí un puntero a int, se llama p, que se inicializa apuntando a x sub 3. Y tengo un puntero q que se inicializa apuntando a x sub 0. Vale, ahora lo pinto. Y ahora se me ocurre hacer la resta de los dos, p menos q. P que apunta a x sub 3 y q que apunta a x sub 3. Bueno, pues cuando restamos dos punteros del mismo tipo, curiosamente, la resta, ese operador menos que hay ahí, devuelve un número int. Quizá alguien podría pensar que si estoy restando una dirección de otra dirección, el resultado tendría que ser una dirección. Pues falso, ¿no? El operador menos, cuando estoy restando dos punteros, devuelve un número int, no una dirección, número que indica la distancia en datos del tipo apuntado por estos punteros, en este caso de datos de tipo int, la distancia que hay entre un puntero y el otro, es decir, cuántos datos de tipo int caben entre p y q. Bueno, pues si p está apuntando a x sub 3 y q está apuntando a x sub 0, la distancia p menos q es 3, porque entre ambos punteros caben 3 enteros. ¿Vale? Y ese número 3 lo guardo en n. Ok, voy a pintarlo esto rápidamente. A ver lo que tenemos aquí. Tenemos mi array X de 100 elementos, como este. Este es el sub 0, sub 1, sub 2 y sub 3. Y tengo dos punteros, P y Q. Aquí voy a pintar P y aquí Q. P nace inicializado apuntando a x sub 3 y Q apuntando a x sub 0. ¿Recordáis? Que Q era igual a la dirección de x sub 0. Así están estas cosas. Bueno, pues si ahora resto P menos Q, veis que la distancia que los separa permite alojar hasta 3 datos de tipo int entre ellos. Es decir, ¿cuántos saltos tengo que dar en este array para llegar a Q hasta P? Más 1, más 2 y más 3. Pues la resta P menos Q da 3. ¿Correcto? Pero no mueve a los punteros para nada. Los punteros siguen fijos donde estaban. Pero la resta devuelve la distancia que hay entre ellos. Distancia en número de elementos del array, no en número de bytes. Fijaros, la distancia en número de bytes reales que hay entre esta dirección que hay guardada en P y la dirección que hay guardada en Q es de 12 bytes. 4, 8 y 12, porque cada cajita de estas ocupa 4 bytes en la memoria. Así que realmente la resta de direcciones puras entre P menos Q daría 12 bytes de distancia. ¿Vale? Sin embargo, la resta en lenguaje C de los punteros P menos Q devuelve 3, que es la cantidad de datos int que caben. Los punteros son punteros a int. ¿De acuerdo? Muy bien.
Si resulta que lo que queréis, si lo que queréis es saber la distancia en número real de bytes de memoria que hay entre P y Q, si lo que queréis es obtener ese 12, que son los bytes de diferencia que hay entre la dirección pura y la dirección pura Q, no podéis hacer P menos Q. Tenéis que hacer este otro truquito que os pongo. Que significa lo siguiente. Hacéis uso de un operador que se llama en lenguaje C, operador cast de conversión explícita de tipo. No sé si lo conocéis, pero se trata de un conversor de tipo. Que dice lo siguiente. Coge el puntero P y coge una copia del puntero P, ¿vale? y tradúcela a como si fuera un número, ya no una dirección, un número de tipo entero. Es un traductor de tipos, ¿vale? Bueno, pues aquí sale una dirección de memoria, pero entendida como un número int. Ahora coge la dirección del puntero que hay en Q y conviértela a número entero también, número int. Y ahora resta números int. Bueno, pues esta resta sí que va a restar las direcciones puras que hay en Q y va a devolver 12, que es la distancia que hay entre esas direcciones. ¿Vale? 3 elementos de tipo int por 4 bytes cada uno, 12. ¿Correcto? Eso si en alguna ocasión necesitáis saber las distancias reales de direcciones de memoria, que no es lo habitual. Muy bien. Bueno, pues esa es otra operación que se puede hacer, restar punteros entre sí. Y finalmente, una última operación, también bastante útil, es comparar. Podemos comparar entre sí dos punteros, para saber cuál de los dos está apuntando a una dirección más alta. Porque la comparación se va a realizar efectivamente comparando las direcciones de memoria reales que tienen ambos punteros. Y te va a saber decir estas comparaciones cuál de esas dos direcciones está por encima, típicamente en un array. Esta operación solamente sirve también para manejar array. Por ejemplo, este mismo ejemplo que teníamos en el ejemplo anterior. Tengo mi array x, tengo mi variable n valiendo 2, declaro un puntero p que apunta a x sub 3 y un puntero q que apunta a x sub 0. Es más o menos lo que teníamos hace un momento. P apunta a x sub 3, q apunta a x sub 0, pero ahora tengo por aquí una variable n que vale 2. Bueno, pues vale, la pinto por aquí, por tenerlas todas a la vista. Bien. Y ahora el programa pues hará las tareas que sea con esos punteros y en un determinado momento pregunta si P es mayor que Q. Veis dentro de un if y usamos el operador mayor que. Bueno, pues eso perfectamente se puede hacer. Comparar dos punteros entre sí o dos direcciones de memoria en general. Bueno, pues esta comparación, este operador mayor que detecta que el puntero P tiene una dirección más alta que el puntero Q. ¿Vale? Por tanto, P es mayor que Q, va a ser cierto. ¿Vale? En mi caso, va a ser cierto. Bien. Si ahora ponemos otra sentencia if y preguntamos nada menos que esto, que dice, si P menos N es mayor o igual que Q más 2. Bueno, pues esto nos va a obligar a hacer algún cálculo, aunque sea dibujado, sobre qué devuelve P menos N y qué devuelve Q más 2, para comparar esas direcciones y ver si la primera es mayor o igual que la segunda. Bueno, pues veamos, ¿qué es P menos N? Si N es un número entero que vale 2. Bueno, pues ¿qué es P menos 2? Voy a pintarlo. Si P apunta aquí sub 3, esto es P menos 1 y esta dirección es P menos 2. Así que esto es P menos 2. ¿Vale? Y veamos la otra expresión. ¿Qué es Q más 2? Voy a dibujar. Si Q está apuntando aquí, Q más 1 es la dirección del siguiente elemento y Q más 2 es la dirección de este. Q más 2. Ahí está. Bueno, pues ahora, ¿cuál de las dos direcciones es más grande? Pues es más grande la de Q más 2.
Está apuntando a un elemento más alto, el array. Así que me parece que esta expresión, este if, es falso. Si p menos n mayor o igual, no es mayor o igual, es justamente menor que. Así que en este caso esta if va a resultar falsa. Muy bien. Y ya finalmente, otro ejemplo más, este if, ya también complejo. Este hace uso del operador de una condición múltiple formada por dos condiciones separadas por el operador AND. El doble ampersand es un AND lógico. Bueno, pues esto lo leo yo así. Si Q es distinto de null y Q es menor o igual que P, si se cumplen ambas condiciones, ya sabéis cómo trabaja la lógica del operador y en castellano, ¿vale? Tienen que cumplirse las dos condiciones para que el AND sea cierto. Bueno, pues vamos a ver. ¿Es Q distinto de null? Respuesta sí, porque si Q está apuntando a un dato que tengo en mi memoria, un dato mío, seguro que este dato no está en la dirección cero absoluto de memoria, que es lo que representa el puntero null. Esta dirección cero absoluta está reservada. No, ahí no podemos meter nuestra variable. Por tanto, esta primera condición es cierta. Y ahora, AND. ¿Es Q menor o igual que P? Vamos a ver en el dibujo. Q está apuntando aquí y es menor que P está aquí arriba. Así que me parece que ambas condiciones son ciertas y todo el AND es cierto. ¿Correcto? Vale, pues ya veis cómo podemos comparar sencillamente punteros. Con los operadores habituales, mayor, menor que, distinto de, también sirve. O igual, igual. También el operador para comparar si son iguales, ¿vale? Pues podríais haber puesto aquí if P igual que Q. Eso también es una comparación. ¿Correcto? Vale. Bueno, pues ya para concluir vamos a ver un ejemplo, este ejemplo 1, con una mezcla de todos estos casos que hemos estado viendo. Vamos a ver este ejemplo. Aquí está. A ver si puedo poner un poquito más grande. Vale, así se ve mejor. Muy bien, venga, voy a explicaros o a pintaros si puedo este ejercicio. Empezamos declarando un array de datos. Un array de datos int de 10 datos int que se llama x y además viene inicializado ya con algunos valores. 10, 20, 30, hasta 70. Pues lo voy a pintar ya directamente. X. Tiene 10 elementos. Voy a hacerlo bien grande. Este es mi array X. Este es el elemento sub 0, sub 1, 2, 3, 4. El último es el sub 9. ¿Verdad? Bueno, voy a pintarlos todos. 3, sub 4, sub 5, 6, 7, sub 8 y sub 9. Ya sabéis que son datos int, todos ellos ocupan cada uno 4 bytes, así que aquí tengo 10 por 4, 40 bytes ocupa todo mi array. Y además estaba inicializado mediante las llaves estas que habéis visto aquí, os lo muestro. No, aquí. Es la manera de dar valores iniciales a un array, si os conocéis, metidos entre llaves y separados por comas, los distintos valores, desde el comienzo del array. Bien, pues entonces vamos a tener estos valores, 10, 20, 30, 60 y 70. Hasta aquí llegan los valores de inicialización. Eso significa que el resto, los tres elementos finales, se quedan con su basura inicial que tuvieran. No sé lo que hay en su interior. Pongo ahí interrogantes. Venga, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos una variable b, que es de tipo int, y tenemos dos punteros, pa y pb.
Bueno, voy a pintar mi variable b pues por aquí. Y está. Y aquí tengo a PA, la voy a pintar por aquí, puntero PA y puntero PB. También sabéis que nuestros punteros estamos suponiendo que son de formato corto de 4 bytes. Existe el formato de 8 bytes. Veamos qué más tenemos por aquí. De momento estos dos punteros nacen sin inicializar, así que están de momento peligrosos. No podemos usarlos porque no sabemos a dónde apuntan. Venga, pasamos a la siguiente línea, que sirve para inicializar mi puntero PA con la dirección de memoria de x sub 5. PA apunta a x sub 5. Lo voy a pintar. PA, ese puntero, me apunta al 60. Es x sub 5, ¿lo veis ahí? Con su subíndice. Fácil. Y ahora dice, mete en B, yo esto lo leo así. B es igual a lo apuntado por PA más 1. ¿Veis el asterisco? El operador de indirección. Bueno, pues lo apuntado por PA es 60. Si al 60 le sumo un 1, me da 61. Y ese 61 lo meto en B, pues resulta que B toma un valor de 61. ¿Vale? Lo apuntado por PA es este 60, más 1, 61. Pues aquí viene B con valor 61. Venga, sigamos. Y ahora otra expresión, muy parecida a la anterior. Fijaros, compararla con la anterior. Muy parecida, pero ahora se han metido aquí unos paréntesis de por medio. Pues eso hace que la operación se haga en un orden completamente diferente. Porque sabéis que cuando existen paréntesis, lo primero que se ejecutan son los paréntesis. Así que lo primero que se va a hacer es el PA más 1. Recordad que a un puntero se le puede sumar un número entero. Y lo que devuelve este operador más es la dirección de memoria del elemento, en este caso una posición por encima de PA. ¿Vale? Así que PA más 1, voy a pintarlo aquí. Si PA está apuntando aquí a 60, la dirección del número 70 es PA más 1. La dirección. ¿Vale? Pero ojo, ese PA más 1 no me ha movido el puntero PA. Yo no estoy diciendo PA es igual a PA más 1. Eso no lo estoy haciendo. Así que PA sigue apuntando a donde estaba, el 60. Pero el resultado de la expresión PA más 1 es la dirección del 70. Y si a esa dirección del 70 le aplico el asterisco, accedo al dato apuntado por esa dirección, que es justamente 70. Y si ese dato 70 lo guardo en B, resulta que B deja de tener el 61 que tenía antes, ¿vale? Y lo apuntado por PA más 1 es este 70, B pasa a valer 70. ¿Correcto? Sigo. Venga, siguiente instrucción, bien fácil. Es una inicialización del puntero PB. El puntero PB estaba vacío hasta ahora, lo inicio con la dirección de x sub 3. Lo voy a pintar rápidamente. X sub 3 es este 40 que hay aquí. ¿Lo veis? X sub 3 es su índice. Bueno, pues PB apunta al 40. Así queda la cosa. Y ahora dice, mete en B la resta de dos punteros, PB menos PA. Venga, ¿dónde está? Sabéis que la resta de dos punteros retorna un número que es la distancia en datos de tipo int, en este caso, del array, que caben entre uno y otro. Bueno, pues PB menos PA. Voy a ver el dibujo. PB está apuntando aquí y PA está por encima. ¿Lo veis? Que PA está apuntando a 60 y PB al 40. Bueno, pues cuando resto dos punteros y el primero es más pequeño que el segundo, resulta que el número de resultado que sale es negativo. En lugar de ser más 2 es menos 2, porque PB es más bajo que PA. Y menos 2 porque hacen falta dos saltos, o caben dos datos de tipo
int entre un puntero y otro, más 1 y más 2. Así que esa resta la guardo en b, y b deja de valer 70 y pasa a valer menos 2. Esa es la evolución que va teniendo la variable b. Correcto, b igual a menos 2. Sigamos. Otra instrucción aquí interesante. Mete en lo apuntado por PB, así lo leo yo, un 0. Resulta que el operador este de indirección en asterisco también lo podemos colocar en la izquierda del operador de asignación, o sea, como receptor de la información. Así que voy a meter en la caja apuntada por PB un 0. Voy a echarle un vistazo a ver PB a dónde está apuntando ahora. PB está apuntando al 40. Pues si yo en lo apuntado por PB, que es esta caja 40, inyecto, meto un 0, me parece que el 40 desaparece y se queda por un simple 0. ¿Vale? Ya no tenemos un 40, sino que hemos metido un 0 en él, haciendo uso de este operador de indirección. Vale. Veamos la siguiente instrucción. Dice, lo apuntado por PB más igual 2. Os refresco de qué va este operador más igual. ¿Vale? Equivale a esta expresión. Apuntado por PB es igual, apuntado por PB más 2. Punto y coma. Esto es lo que hace el operador más igual. Esto. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo apuntado por PB en este momento? PB está apuntando a x sub 3, ¿verdad? Y lo apuntado por PB es este 0. Antes era un 40, ahora es un 0. Pues lo apuntado por PB es igual a lo apuntado por PB más 2. Bueno, pues apuntado por PB es un 0. 0 más 2 es 2. Y ese 2 lo metemos de nuevo en lo apuntado por PB. Así que este 0 desaparece de aquí y se convierte en un 2. ¿Vale? Es lo mismo, efectivamente, como pone aquí, x sub 3 es igual a x sub 3 más 2. Porque lo apuntado por PB es justamente x sub 3. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Apuntado por PB entre paréntesis menos menos. Bien. Ahí hay un operador de decremento de tipo prefijo, no, sufijo. Y puede serle aplicado, ese decremento podría ser aplicado al propio puntero PB, porque sabéis que un puntero puede ser decrementado, o al dato apuntado por PB. ¿A cuál de los dos creéis que está atacando a ese decremento? Pues debido a los paréntesis que hay aquí, creo que queda bastante claro que lo que estamos intentando decrementar es al dato apuntado por PB, no al propio puntero PB. Lo dicen esos paréntesis. Así que lo que estamos intentando decrementar en una unidad es x sub 3, porque lo apuntado por PB es la caja x sub 3. Fijaros, el puntero PB apuntando a la caja x sub 3. Pues estamos intentando decrementar esa caja que valía 2, pues supongo que pasa a valer un 1. ¿Vale? Voy a mirarlo. Efectivamente, x sub 3 toma el valor 1. Bien. Pero ahora paso a la siguiente expresión, donde esta parte que hay aquí es muy parecida a la anterior, solo que sin paréntesis. ¿Veis? Aquí está la misma expresión de antes, pero sin paréntesis. Pues eso va a hacer que este operador de decremento ataque no al dato apuntado por PB, sino al propio puntero. Y va a decrementar al puntero para que pase a apuntar al elemento anterior del array, no al dato apuntado por el puntero. ¿Correcto? Veamos entonces esta expresión en su totalidad. Dice, mete en la caja x sub 0, haz que sea igual al apuntado por PB menos menos.
Bueno, pues este es el ejercicio que vimos en la presentación anterior. Y lo que vimos es que como este es un operador de baja prioridad, de tipo sufijo, lo veis, se realiza lo último de todo. Así que lo que esto va a hacer son dos instrucciones en una. Va a meter en x sub 0 lo apuntado por pb. Ojo, pb todavía sin decrementar. Y una vez que esa asignación ha tenido lugar, entonces es cuando se decrementa en 1 el puntero pb. ¿Ves? Lo veis aquí. X sub 0 es igual a X sub 3, porque lo apuntado por PB es X sub 3, y luego el puntero PB se decrementa para apuntar a X sub 2. Lo voy a pintar. Meto en X sub 0, esta caja, una copia de lo apuntado por PB, que es este 1 que hay aquí, ¿vale? Así que este 1 se cuela en X sub 0. Me parece que el 10 se me convierte en un 1, ¿vale? Este 1 se copia en X sub 0. Y una vez que eso se ha hecho, se produce el PP menos menos, se decrementa el puntero PB, con lo cual PB se mueve y pasa a apuntar a la caja X sub 2, esto ya no existe aquí, y la caja X sub 2 que tiene este 30. Eso es lo que ha sucedido, dos tareas en una, en esa misma instrucción, porque esta equivale efectivamente a dos instrucciones en una, ¿vale? Vale, pues veamos. Y aquí, siguiente instrucción, muy similar a la anterior, pero ahora mostrando el operador de decremento de alta prioridad, de tipo prefijo, aplicado sobre el puntero. Así que esta instrucción de nuevo son dos instrucciones en una. Pero primero se ejecuta el decremento del puntero PB, con lo cual pasará a apuntar a X sub 1, que PB estaba apuntando a X sub 2. Y una vez que se ha decrementado el puntero, entra en marcha el resto de la operación. Meto en X sub 2 lo apuntado por PB. Así que voy a hacerlo paso a paso. Pinto. Primero se decrementa el puntero PB, así que el puntero PB pasa a apuntar al 20. Esto ya no está aquí, ¿vale? Y ahora el resto de la instrucción decía, mete en la caja X sub 2 lo apuntado por PB una vez decrementado. A ver, X sub 2 es esta caja, el 30. Y lo apuntado por PB es este 20. Así que me parece que este 20 se copia sobre el 30 desaparece, y estoy transmitiendo una copia del 20 aquí. Así que este 30 pasa a valer también 20. Así es como queda este array. Y el puntero PB no se mueve, ¿eh? Se queda apuntando a X sub 1. Bien, ya casi hemos terminado. Finalmente, un ejemplo de comparación de punteros. Tal como está el array, me pregunta si el puntero PB es mayor que PA-5. Pues vamos a averiguar qué es PA-5. Fijaros dónde está apuntando PA. ¿Vale? Pues PA-1 es la dirección del 50 de este elemento. Esto es PA-2, PA-3, PA-4 y esto de acá es PA-5. Aquí, y esto es PA-5. Bien, pues ahora decidme comparar. PB es mayor que PA-5. ¿Qué me están preguntando? Sí, si PB es mayor que PA-5, hemos visto que sí lo es. Finalmente entonces este if se ejecuta y el b se pone a 0. Así que la situación final de mis variables en este programa es la que os pinto aquí. b queda valiendo 0 y todos los datos del array se han modificado, se han estropeado un poco debido a todas estas manipulaciones de mis punteros. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pues eso es todo por hoy. Continuaré con otros vídeos de repaso de punteros. Este es el primero de la serie. ¿Vale? Espero que os sean de utilidad. Un saludo a todos.